Hola pibes, ¿cómo andan? Un nuevo día de Copa Libertadores, sexto día que tuvo de todo, desde situaciones futbolísticas importantes, resultados que ya fueron para cerrar la fecha 2, pero también hechos lamentables que se dieron sobre todo en territorio chileno tras la suspensión del partido entre Colo-Colo y también Fortaleza. Pero vayamos a repasar qué nos dejaba este cierre de la Copa Libertadores en la segunda fecha. Primero hablando de un partido interesante. En el video del día 5 había mencionado que Racing dio la sorpresa ganando y goleando en Brasil, pero siendo un equipo copero en las últimas semanas, en los últimos meses, demostrando otra versión muy distinta a la del torneo local, ganando partidos importantes, campeón de Copa Sudamericana, campeón de la Recopa, empezó bien la Copa Libertadores, pero Bucaramanga había demostrado cosas interesantes ante Colo-Colo, al menos la primera hora, los primeros 65 minutos de partido, ya después Colo-Colo pudo llegar al empate y sumar un puntito en Colombia. Y termina dando el golpe, termina poniendo picante a este grupo que parecía al menos que si Racing aprovechaba la localía, ganaba con 6 puntos, ya se iba perfilando para avanzar a la siguiente ronda, porque el partido en la previa más difícil de este grupo para Racing era en Brasil, porque posteriormente sí, Colombia es complicado, visitar a Bucaramanga, y ahora que Bucaramanga ganó en Argentina mucho más, y también a Chile, pero haciendo el parámetro con respecto a visitar a un equipo brasileño, por lo que significan los equipos brasileños en los últimos años, desde lo económico, desde el plantel, desde la fortaleza que sacan justamente en condición de local. Parecía el partido más difícil, Racing termina goleando ese partido, pero no puede ante un Bucaramanga que hizo un partido inteligente y se termina llevando los 3 puntos desde Avellaneda. Minuto 54 y Pons ponía el 1-0 para el equipo colombiano. Minuto 64, en 10 minutos Sambueza ponía el segundo y ya se alejaba en el marcador. Racing lo buscó, llegó al descuento a través de Barrios al 90+2, pero no le alcanzó para al menos sumar un punto en casa, y ahora este grupo queda con mucha duda también por lo que pasó en el otro partido. Intentos, remates de Racing 18, 6 al arco, de Bucaramanga 13, 6 con dirección al arco. Posesión 56% para la academia, 44% para el conjunto colombiano. Alineaciones, ¿qué teníamos? Del lado local, Arias, Di Césare, Colombo, García, Sosa, Almendra, Martirena, Rojas, Luciano Vieto, Maxi Salas y Maravilla Martínez. Del lado visitante, Quintana, Inestrosa, Henao, Romaña, Gutiérrez, Castro, Flores, Londoño, Sambueza, Castañeda y Pons, uno de los autores de los tantos de Bucaramanga, que suma 3 puntazos y también da el golpe en esta Copa Libertadores, poniendo un grupo más interesante en esta zona. Y por el otro lado se terminó dando el partido entre Colo-Colo y Fortaleza, partido que desde el juego, ¿qué se puede decir? Porque termina siendo un 0-0, incluso tras lo que acontecía en el Monumental. Empezaron a haber declaraciones de algunos directivos de Colo-Colo, de algunos históricos como Esteban Paredes, en el cual mencionaba que de seguro habrán sanciones para el cacique. Espera que no sean los puntos, pero bien podría haber una infinidad de situaciones desde la Conmebol para con el conjunto chileno, porque la Conmebol, al menos en los últimos años, está siendo bastante rígida con el tema de las sanciones. Hace poquito veíamos la situación de River, que no jugaba con hinchada en su casa por un tema de juegos artificiales, y eso ya es algo mucho menor en comparación a las consecuencias que se tuvo ayer tras el incidente en el Monumental, porque se puso
y se termina perdiendo vidas en esos incidentes, por lo cual sin dudas la Conmebol podría tener incluso sanciones muy drásticas para con el conjunto albo, así que a la espera de un comunicado oficial, si la Conmebol sacaba la información y confirmaba el deceso de un par de hinchas de Colo-Colo tras todo lo que acontecía, los incidentes. Se habla de que había un grupo de personas que no tenían entrada pero que querían ingresar al partido. En eso se producen las avalanchas, estampidas, como le llamen en sus países, y fruto de eso se da caída de rejas que termina siendo sobre el par de hinchas, al menos es lo que iba leyendo respecto a esta situación triste y lamentable que no tendría que pasar en ningún lado. Es un partido de fútbol, si tu equipo está jugando, si tu equipo puede llegar a pelear por títulos, hay todo tipo de títulos, algunos más importantes que otros, pero no termina de dejar de ser un juego. Es un juego, es un deporte que sí, por momentos te puede dar alegría, te puede dar tristeza, puede sacar tu foco de lo que vives día a día, que el trabajo, que la situación misma en tu país y diferentes circunstancias que tal vez puedes estar viviendo, y que el fútbol te saca de todo eso. El fútbol es como un escape de esa situación que puedes estar viviendo, pero tampoco es para llevar a este extremo que genere pérdidas de vida. Lamentablemente es algo que acontece de forma habitual, no solo por este hecho de que hinchas hayan querido ingresar a la cancha, sino también incluso con pelea entre hinchadas rivales, entre hinchadas mismas, y diferentes circunstancias que se ve a lo largo de todo el año, a lo largo de todo el mundo. En el fútbol hay lugares donde se vive de una forma pasional, de una forma muy desmedida, y en este caso de forma lamentable se perdieron un par de vidas en Chile tras lo que pasó entre Colo-Colo y Fortaleza. Y también se entiende la actitud de los jugadores de Fortaleza, que una vez ven todo lo que va sucediendo, que los hinchas empiezan a entrar al campo de juego, por supuesto el susto también ya fue parte de eso y terminan yéndose al vestuario. La Conmebol suspendiendo el partido creo que es lo más correcto, y también a la espera de que se pueda definir primero sobre este partido, si se termina manteniendo el resultado así, si se termina dando los puntos a Fortaleza. No sé si se pueda llegar a completar siquiera los minutos que quedan, tal vez es una posibilidad de las que tiene menor probabilidad de que suceda, pero estaremos también pendientes de lo que suceda en cuanto a sanciones y un comunicado oficial sobre este caso. Sí, como mencioné, hay comunicados sobre lo que pasó, un informe de las lamentables consecuencias que nos dejó esto, pero bueno, lamentablemente hay que hablar de esto que pasó en Chile entre Colo-Colo y Fortaleza, partido que no se termina acabando. Inter de Porto Alegre recibía al Atlético Nacional, goleada, y ahora sí el conjunto verdolaga, que había mostrado una buena versión en casa, no le fue tan bien ante el cuadro brasileño, y así son los conjuntos brasileños, que tienen mucho poderío ofensivo, y si no conviertes los goles contra los equipos de Brasil, y en Brasil más que todo, se te puede complicar. Casi le pasa lo mismo a Alianza Lima, que no estaba jugando mal, pero casi lo pierde, y en este caso le termina sucediendo a Atlético Nacional. 14 remates para el verdolaga, 10 para el conjunto de Porto Alegre. 6 al arco para el Inter, 5 al arco para Atlético Nacional, 58% la posesión para el local, 42% para el conjunto visitante. Alineaciones que tenía el equipo de Porto Alegre. Salía con Anthony en el arco, a ver los jugadores de campo: Aguirre, Rogel, Vitao, Bernabé, Bruno Enrique, Fernando, Wesley, Patrick, Carbonero y Ener Valencia. Del lado visitante, los que estaban como titulares: Ospina en el arco, los jugadores de campo: Cándido, Tecillo, Arias, Román, Campuzano, Zapata, Eric, en este caso Edwin Cardona, Morelos, Inestrosa y Viveros. También el dato de los goles: Alan Patrick, doblete de penal, pero completaba el hat-trick al 88, y
Marino Inestrosa salía expulsado al 70. Triunfazo del Inter para acomodarse bien en el grupo porque había empatado en el primer partido ante Bahía. Y el último partido fue un partidazo por cómo se dio. El equipo de Pipo Gorosito, que viene haciendo historia en Copa Libertadores, porque Alianza Lima no había tenido tal vez muchos partidos destacados, sobre todo fuera de casa. De hecho, si repasamos el historial, cada vez que había ido a Brasil había regresado sin siquiera un punto, y este punto termina rompiendo esa gran mala racha del conjunto blanquiazul, que empezó complicado porque que te hagan 2 goles en 5 minutos en un primer tiempo ya sin dudas pone con mucha ventaja al equipo brasileño, porque si lo sales a atacar, obviamente te descuidas del aspecto defensivo y de contragolpe por los costados, te pueden hacer más goles. No le terminó pasando a Alianza Lima, que termina sumando un puntito en cierta forma que le da vida, porque había perdido en la fecha 1 en casa ante Libertad, ahora mostró una mejor versión. Y creo que el punto sirve para que Alianza Lima siga en carrera, porque todavía quedan 4 partidos. ¿Qué más puede hacer saliendo de Perú? Pero todavía le quedan 2 partidos en casa, por lo cual si aprovecha y gana esos 2 partidos y suma algún que otro empate o incluso alguna victoria fuera de casa, tratando de jugar más parecido a lo que hizo ante Sao Paulo, creo que puede tener cierta chance de buscar una posible clasificación o en el peor de los casos quedarse ahí con el premio consuelo que es el playoff de Copa Sudamericana. Ferreira al 32 y al 37 los goles para el paulista, Castillo al 66 y Quevedo al 76 el tanto del empate. 25 remates de Sao Paulo, 6 en dirección al arco, 14 de Alianza Lima, 5 en dirección al arco, 63% la posesión del local, 37 para el visitante. Alineaciones, ¿qué teníamos en cuanto a las alineaciones? Del lado local, Rafael, Ferraresi, Arboleda, Franco, Díaz, Antonio, Alisson, Ferreira, Luciano, otro Ferreira y Jonathan Caleri. Del lado visitante, el Billy Vizcarra en el arco, los jugadores de campo, Lagos, Velázquez, Noriega, Guamán, Castillo, Gaibor, otro Castillo, Lavandeira, Quevedo, el que anotaba el empate, y Hernán Barcos, también hay uno de los goleadores que tiene la Copa Libertadores. Con estos partidos, con estos 4 partidos, se termina completando la fecha 2, fuera por supuesto de lo que pueda ser la resolución, una decisión de la Conmebol respecto a la situación que va afrontando el partido entre Colo-Colo y Fortaleza, pero así quedan los grupos por el momento. Universidad de Chile, el romántico viajero que sorprendió, ganó en condición de local ante Botafogo, creo que ganó 2 de los partidos más complicados, al menos desde la previa de la fase de grupos, le termina ganando Estudiantes en La Plata, por lo cual se va perfilando bastante bien el conjunto azul. Le quedan 2 partidos más en casa, fuera de eso le queda visitar a Carabobo, que de momento no suma puntos, así que creo que si Universidad de Chile sigue por este camino podría tranquilamente incluso llevarse el grupo, así que marcha bastante bien el romántico viajero con 6 puntos, Estudiantes que tiene 3 por un tema de diferencia de gol, está por encima de Botafogo que le ganó a Carabobo, le costó pero termina ganando y también tiene 3. El equipo venezolano sin puntos en el fondo. Grupo B. River con 4, Barcelona con 4, ganaron la primera fecha, empataron sin goles en el Monumental. Independiente del Valle que le ganó a Universitario de Deportes y con esos puntos se pone en la pelea y Universitario va quedando un poquito relegado. Si no gana en casa se le va a complicar, ya perdió un partido en condición de local y fue ante River. Grupo C. Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Central Córdoba que dio el maracanazo, así que ahí el equipo de Argentina, ojo, porque en la previa si veíamos qué equipos integraban este grupo C, todos dirían Flamengo se puede llevar el grupo, pero no termina llevándose el grupo y de hecho los puntos que sumó fueron en condición de visitante, ni siquiera en condición de local, así que
Central Córdoba sumó 3 puntos, había igualado en casa, parecía que se podría complicar la situación, pero no dio el batacazo y ahora con 4 puntos el equipo argentino quiere hacer historia en Copa Libertadores y la Liga de Quito, que es un equipo copero también, peleando clasificaciones a siguientes instancias, y en el caso de Flamengo, que a los equipos brasileños por supuesto nunca hay que darles por muertos, y menos a Flamengo, que es de los que más presupuesto significa desde el plantel, por lo cual a no confiarse también ahí para la Liga de Quito y Central Córdoba. Deportivo Táchira va por el mismo camino de Carabobo, complicada la situación para el equipo venezolano. Grupo D, Libertad de Paraguay, que ya saca mucha ventaja, 6 puntos, ganó un partido en condición de visitante, le queda todavía enfrentar a Sao Paulo, ver qué puede hacer también en Brasil, ver qué puede hacer en casa, pero marcha bien el Gumarelo. Sao Paulo, que no perdió, pero tiene 4 puntos y está en ese segundo puesto. Alianza Lima es un punto vital porque podría darse una final entre Alianza Lima y Sao Paulo cuando se enfrenten en territorio peruano. También si Libertad llega a perder algunos puntos, y en todo caso en ese mano a mano Sao Paulo se lleva los 6 o Libertad termina ganando los partidos. En el caso de Talleres perdió los 2 encuentros y creo que ese puntito al menos para Alianza Lima significa mucho para perfilarse en el peor de los casos a playoff de Copa Sudamericana. ¿Y qué queda el grupo hoy? El grupo E sorprende porque Bucaramanga es líder con 4 puntos. No sé si darán por concluido el partido, por si le darán los puntos a Fortaleza o mantendrán el empate. Puede pasar cualquier cosa, pero de momento supongamos que terminan dando el 0-0 como marcador definitivo, y pueden haber sanciones de que Colo-Colo no juegue con público, no juegue en su estadio, y que sanciones económicas también, pero creo que el resultado, si se mantiene, no habría mucho inconveniente tampoco. Racing quedaría con 3 puntos, Colo-Colo con 2, fruto de el empate también que tenía en Colombia, y Fortaleza en el fondo. Otra vez el tema de que un equipo brasileño esté último de grupo llama la atención por el presupuesto que manejan. Grupo F, el Inter de Porto Alegre con 4 es líder, Bahía, que también está líder con 4 puntos, empataron en la primera fecha, ganaron en la segunda. Y en este grupo sí se va dando la lógica de que los brasileños estén en la parte alta, fuera de que Atlético Nacional tiene historia, ese equipo copero, también tiene 3 tras golear en la primera fecha y puede dar pelea. Nacional de Uruguay ya se complica, 2 jugados, 2 perdidos, incluyendo ese partido en casa ante Bahía. Grupo G, Palmeiras líder con 6 puntos, ganó los 2, Bolívar termina goleando ante Sporting Cristal, y por ese golcito que convierte Ramiro Vaca, por ese golazo mejor dicho, con el 3-0, Bolívar está segundo por diferencia de gol encima de Cerro Porteño, que había ganado 4-2 ante Bolívar, termina perdiendo ante Palmeiras, y por un tema de diferencia de gol Bolívar está por encima del conjunto paraguayo, porque la academia termina siendo un par de goles más que el conjunto de Cerro Porteño. Sporting Cristal está en el fondo, también ya se complica, perdió con Palmeiras en casa, fue goleado con Bolívar, a la espera de lo que pueda hacer en la siguiente fecha. Y el grupo H, que ya se va acomodando, y aquí también vemos un equipo de los campeones del continente, el que menos tiene en este grupo, porque Peñarol tiene 5, Olimpia tiene 3, Vélez tiene 1, pero también es campeón del mundo, y ya con 6 puntos es líder de esta zona, se perfila para clasificar a la próxima instancia, porque termina goleando también en Paraguay, así que Vélez está marchando bastante bien en la Copa de la mano de los mellizos. Peñarol, que por un tema de diferencia de gol, por ese 2-0 que hacía en tiempo de adición ante San Antonio de Bulo Bulo, está segundo, y el equipo boliviano que se queda tercero con 3 puntos. Olimpia, que va cediendo espacios, y creo que si San Antonio al menos gana sus 2 partidos que le quedan en condición de local, a la espera de lo que pueda hacer Peñarol, sobre todo creo que ahí ya se va perfilando la pelea, que Vélez puede escaparse, si gana al menos los 2 partidos en casa podrá buscar ese primer lugar del grupo H, y Peñarol, San Antonio, Olimpia, ver a quién le alcanza para quedarse con ese segundo lugar. Peñarol, que llegó a instancias decisivas
la copa pasada, puede replicar una buena participación, pero creo que San Antonio, si aprovecha la localía, podría dar pelea en esta Copa Libertadores. Esto es lo que nos va dejando la Copa Libertadores tras la fecha 2. Ya próximamente vamos a estar con la mitad ya de la fase de grupos. Ya nos acercamos a la mitad de la fase de grupos, así que también a la espera de lo que pueda suceder. El día martes 22 estaremos teniendo justamente el inicio de la tercera fecha. Ese martes 22 de abril se tendrán 3 partidos a las 6 p.m. hora de Bolivia. Alianza Lima ante Talleres, una final, porque el que gane seguirá en pelea y el que pierda ya estará muy lejos en cuanto a puntos de los demás equipos. Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Flamengo, también una final podríamos decirlo, y si la liga aprovecha la localía ya le sacará puntos de ventaja al FLA. Carabobo ante Universidad de Chile. Yo creo que si ya Universidad de Chile gana este partido y sigue por ese camino, podría ser tranquilamente el líder de su grupo, más allá de que es un grupo con un equipo argentino, Estudiantes, un histórico de Copa, y también el actual campeón de la Libertadores, Botafogo. Internacional ante Nacional, 8:30, también el martes 22 de abril. Creo que si Nacional no suma puntos, si quiere un empate, ya estará muy complicado en la Copa. También ese día martes 8:30, Colo-Colo Racing, a la espera de cómo pueda darse ese partido, tal vez se dé en otro estadio, a puertas cerradas y demás. De seguro iremos teniendo mayores detalles en las próximas horas o en los próximos días. También ese martes 22 a las 10 de la noche hora de Bolivia, Barcelona de Guayaquil ante Universitario de Deportes, también al límite la situación del conjunto crema. Y un partido también decisivo, el de Olimpia ante Peñarol, que se estará jugando el miércoles 23 de abril. Si Olimpia no llega a ganar este partido, ya estará quedando muy relegado y también dependerá de lo que haga San Antonio de Bulo Bulo ante Vélez el día miércoles 23 de abril a las 6 p.m. hora de Bolivia. Si San Antonio le gana a Vélez, quedará encendido el grupo, y de hecho si Olimpia le gana a Peñarol, también estarán todos los equipos parejos en cuanto a puntos, pero si ahora Peñarol le termina ganando Olimpia, San Antonio a Vélez, los 3 equipos quedarán con 6 puntos y creo que ya la pelea se estaría reduciendo a esos 3 conjuntos, pero tampoco hay que dar por muerto al decano paraguayo, que es un histórico de la Copa, además que se dio el cambio de técnico a la espera de cómo pueda llegar a este partido el día miércoles 23, que también a las 8:30 tendremos el partido entre Libertad y Sao Paulo, Estudiantes y Botafogo. Esa es una final para ver ya quién puede acomodarse ahí junto con Universidad de Chile en este grupo. Miércoles 23 de abril, 8:30, Estudiantes ante Botafogo. Mismo día, mismo horario, Independiente del Valle ante River. Y ojo con River si Independiente del Valle le gana, porque River es de los equipos más caros. Pocos equipos se pueden acercar a los cuadros brasileños desde el presupuesto, desde lo que cuesta tu plantel, pero River es el que más se aproxima a los equipos brasileños, un equipo importante, contrataciones de, como mencionan los medios argentinos, campeones del mundo, jugadores que hace poquito estaban en Europa, pero todavía no está encontrando un funcionamiento aceiteado. Podría darse también en esta Copa Libertadores. River, las copas que ganó el 2015, sobre todo el 2015 y el 2018, estaba muy al límite a veces. Parecía que por momentos no le iba a ir bien, termina encontrando carácter, mostrando esa rebeldía y terminó llevándose esas 2 copas, por lo cual tampoco hay que confiarse con el Millonario, que es un equipo histórico y que al menos en los últimos años se convirtió en un equipo copero. Bucaramanga ante Fortaleza. Si Bucaramanga aprovecha la localía, podría alcanzar los 7 puntos y ya dejar a Fortaleza muy cerquita de la eliminación. Esto el día miércoles 10 p.m. hora de Bolivia. Y como es habitual en la Copa, 6 partidos martes, 6 partidos miércoles y para cerrar la jornada, 4 partidos día jueves 24 de abril. A las 6 p.m. Bolívar ante Palmeiras. Creo que si Bolívar gana podría perfilarse muy bien para pelear la clasificación octavos de final. Mismo horario, Central Córdoba ante Deportivo Táchira. Y en este caso también, si Central Córdoba gana ya después de haber ganado el partido más difícil fuera de casa, se estaría perfilando
como un candidato para pasar a la próxima ronda. Bahía ante Atlético Nacional, un partido interesante, ambos ganaron a un partido, en este caso Bahía termina empatando en la fecha 1, por lo cual para Atlético Nacional sería importante sumar al menos un puntito y posteriormente todavía le quedarán 2 partidos en casa y ahí sí podría aprovechar la localía para sacar las 6 unidades. El último partido, jueves 24 de abril, 8:30, Cerro Porteño ante Sporting Cristal. Depende qué sucede entre Bolívar y Palmeiras, esto también podría modificar la tabla, pero creo que si Cerro le gana a Sporting Cristal, ya el equipo peruano estará quedando muy relegado en la posible pelea por una clasificación. De esta manera nos dejó el 6º día de Copa Libertadores, la segunda fecha. Atentos a los videos que estemos subiendo al canal Pibes, nos vemos en una próxima, chau chau.